Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Gregory Prada. Bienvenidos a este su programa de gerencia y liderazgo a través de la MIA FM y de Visión Estéreo Radio. Les recuerdo que pueden descargar nuestras aplicaciones de la MIA FM para sus teléfonos Android y iPhone. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram de G Prada de Voice y en el canal de YouTube de Gregory Prada. Y hoy de nuevo una historia de vida más, una historia de vida inspiradora, pero no sin antes dar un saludo a toda la gente que nos ve y que nos escucha alrededor del mundo y dar las gracias, por supuesto, a mi querida Ingrid Caribay Panero por hacer posible este encuentro. Ya está con nosotros vía Zoom desde Orlando, Florida, Napoleón Bravo. Hola, Napoleón, ¿cómo estás? ¿Cómo Bienvenido. están ustedes? ¿Cómo anda? Ya estuve hablando con tu productor, con José, que es dominicano, que Así es. estuve cantando el merengue a Pambichao. Bueno, sí, él es un hombre versátil, canta, baila y es un excelente productor y técnico. Así que bueno, Pero tenemos ¿y un qué equipo de lujo. dominicano y qué puertorriqueño no canta y baila? Si Así, así es. son los dueños de la música hoy en día. Así es, eso es cierto, es verdad. De verdad, hermano, es un gusto para nosotros, Napoleón, que hoy esté pues contándonos tu historia de vida. Napoleón, ¿cómo defines tú que eres un periodista, investigador, lo que uno llamaría un hombre duro? ¿Cómo defines la verdad? No sé, la verdad es lo que uno realmente cree. La gente más seria frente a un tema X o una acción X trata de ver o escuchar o entender diferentes posiciones para conocer la realidad. Cuando tú estudias periodismo, te dicen que cuando hay un accidente, por ejemplo, de tránsito, ¿no? Según donde tú te encuentres frente al accidente, tienes una visión un poco diferente. Si te encuentras en una esquina, si te encuentras frente al accidente, a un lado del accidente, un poco lejos, un poco cerca, hay diferentes versiones, que no hay una verdad absoluta, nunca. Así es. Todo el mundo conoce a Napoleón Bravo, que ya vamos a entrar después con tu nombre, ese periodista, todo el mundo sabe quién es, ¿verdad? Pero háblanos un poco de tu vida personal, dónde naces, de dónde vienes. Yo nazco en Caracas, concretamente en la parroquia San José. Mis padres son españoles, salieron de España a raíz de la Guerra Civil Española. Se conocieron, por cierto, en República Dominicana, en Santo Domingo. Allí se conocieron y se fueron de allí para Venezuela. Su historia es bien interesante, sobre todo la de mi mamá y sus hermanas, porque al salir de España se fueron en tren para huir a Francia, y en el tren en Francia separan los vagones y a unos los ponen en un sitio y a otros los ponen en otro sitio totalmente diferente, y a través de un familiar que vive o vivía en República Dominicana se encuentran gracias a ese familiar, y es por eso que llegan a la República Dominicana. Y yo nací en Caracas, ya te digo, el 13 de noviembre del 47, pero yo no descubro que soy venezolano hasta que mi papá, que soñaba, añoraba regresar a España, pero no podía entrar, como se hace presidente mundial del centro asturiano, ellos son de Asturias, pues entonces le permiten regresar a España. Entonces nos lleva a mi mamá y a mí para allá, y a mi abuela, por parte de madre, al norte de España. Pero ahí empiezo a descubrir que yo soy de un país, de unos colores, de unos olores, de unos sabores, de unos mares y de unos ritmos que no son los del norte de España, que bellísimas, Asturias, todo lo que tú quieras. Pero además tenía mucho frío. A mí nunca me gustó el frío, ¿no? Yo soy muy friolento. Y entonces lo que nosotros llamamos bachillerato, que es de 6 años, o era de 6 años, no sé cómo estará ahora en España, yo lo hago en 3 años, porque si tú en las vacaciones te examinas y pasas todas las materias del año siguiente, pues te saltan ese año. Y me regreso a Caracas, me regreso a Venezuela, porque yo descubro de dónde soy exactamente fuera de Venezuela. Ok, ¿de dónde nace, Napoleón, tu amor por comunicar, tu amor por el periodismo? Desde muy pequeño. Desde muy pequeño a mí me trajo mucho, no solamente comunicar, la música en especial,
yo me quedaba muchas veces en la playa, en mi casa, cuando mis padres se iban con unas primas a Tanaguarena, a la playa, porque simulaba entonces hacer un programa de radio en la sala de la casa, para competir con un hombre que fue muy importante en mi vida, que es Eduardo Morel, o fue Eduardo Morel. Fue muy importante porque era un disc jockey muy conocido de la época. Como en España fue importantísimo para mí un disc jockey chileno, que siempre ponía los éxitos venezolanos y los imponía. Bueno, y así empecé. Y estando de pequeño en Venezuela, en el garaje de la casa tenía un club, hacía un club de amigos donde teníamos piñatas y actuaciones y cosas de esas. El Club de los Amigos, que tenía un periódico escrito a mano, como con 10 páginas, y dibujado y todo, y yo era quien lo escribía y ¿cómo se llama? Y dibujaba, y se lo prestaba un par de días a cada uno de mis amigos vecinos que iban al Club de los Amigos. Luego, en el Colegio La Salle de la Colina, donde yo estudié hasta primer año de bachillerato, tenía unos amigos que era Alfredo Schell, el hijo de Guillermo José Schell, que ahora está al frente del Museo del Transporte, que hizo el papá de él, y Luis Álvarez de Lugo, hijo de un pintor muy conocido de la época. Y con ellos hicimos un periódico ya impreso llamado Esbozo, y ahí yo me encargaba de todo lo que era la parte artística, es decir, las exposiciones y ese tipo de cosas. Paralelamente con eso escribía mucho y escribía supuestas obras de teatro o supuestamente programas de televisión para adolescentes que nunca me las aceptaron o nunca los llevé, no sé qué fue lo que pasó porque hace mucho tiempo de eso. Y nada, y siempre me gustó eso y siempre gusté, pero a mí sobre todo al principio solamente me gustaba la radio y concretamente como disc jockey, porque para mí la música fue siempre muy importante. La mayoría de la gente, Napoleón, no sabe que tu verdadero nombre es José Ovidio Rodríguez Cuestas. ¿Por qué el nombre Napoleón Bravo? Bueno, pero que te lo diga José Rodríguez, ¿no? José Rodríguez nos llamamos la mitad de la gente de Latinoamérica y de España. Ok. Entonces, y además yo tenía una especie de doble personalidad porque yo era muy tímido. Y entonces, mientras estudiaba en la escuela de filosofía y letras, mientras yo estudiaba esto, quería trabajar en radio. Y cuando empecé a trabajar en radio, tenía que ponerme un nombre diferente a José Rodríguez. Y entonces estaba de moda una serie de televisión llamada Mr. Solo, cuyo protagonista era Napoleón Solo. Así se llamaba el protagonista, que era una especie de programa que se hizo de serie semanal gracias al éxito que empezaba a tener ya la serie de James Bond, de la gente 007. Entonces, de ahí decidí Napoleón, porque era sonoro Napoleón, que había que ponerme un apellido. Y entonces, el apellido Bravo era un apellido, ahí está mi perrita protestando. No te preocupes. El apellido Bravo era un apellido muy sonoro, por la Bravo fuerte, y entonces así nació Napoleón Bravo. Napoleón, háblanos de tu origen en la radio a través de la emisora Radio Cultura. Bueno, yo estaba estudiando en principio en la Central, en la Escuela de Física y Matemática. Como estudiando lo que en Venezuela se llama el bachillerato, uno de mis hobbies favoritos era hacer integrales. Entonces me divertía mucho haciendo integrales. Yo pensaba, mi futuro es exactamente la matemática, la física. Estando allí había algo que no me llenaba y fui a la AOVE, que es una oficina de la Universidad de Orientación Profesional, y me dijeron, mira, sigue estudiando eso, pero trata de meterte también en algo humanístico, que puede ser la coral, puede ser la coral universitaria o el teatro universitario y demás. Y efectivamente me meto en el teatro universitario y debuto como actor.
en una recolección, un trabajo que hizo José Ignacio Cabrujas con las obras de Shakespeare, Joe William Shakespeare, que fue un exitazo. Allí conozco uno de mis compañeros estudiando, ahí empezó, por cierto, estamos juntos, entre otros, Gustavo Rodríguez, ¿no? Ok. En ese montaje, sí. Y entonces, pero había una persona que ya trabajaba en televisión, estaba empezando en televisión, y yo decía, ay, pero yo quiero trabajar en radio, a mí lo que me gusta es la radio, la música. Y me entusiasmó para hacerlo, me dice, pero si tú estás empezando, tienes que comprar un espacio en una emisora. Trata de que la emisora no tenga mucho rating, mucha sintonía, porque entonces te van a cobrar muy caro el espacio. Y la que estaba en el último lugar se llamaba Radio Cultura, que estaba hecha por un hombre brillante, un técnico brillante, que fue el que le montó a Pérez Jiménez, bueno, al gobierno de Marcos Pérez Jiménez, el primer canal de televisión que tuvo Venezuela, que fue el Canal 5 de la televisora nacional. Y Imagínate. luego montó otro canal en Maracaibo. Él era excelente, pero como administrador no era tan bueno. Lo de él era la creatividad, la tecnología y demás. Empecé a tocar puertas, ¿no? En el centro de Caracas. Nadie le interesaba ese nuevo tipo de música de Venezuela, la música de los jóvenes en inglés, los ingleses que estaban empezando ya, los Beatles, los Rolling Stones y todos ellos. La música europea, entonces solamente lo ponía una emisora que era Radio Caracas. Entonces me decían no, siempre que no, hasta que he decidido, bueno, entonces déjame ir al este de la ciudad, pero sin mucha esperanza, porque si los pequeños anunciantes me decían que no, los grandes anunciantes me iban a decir con mayor razón que no, porque eran desconocidos. Oh, sorpresa, la primera gran tienda que hay era General Electric. Y yo entro en General Electric y les explico mi idea, les gusta mi idea. Ellos, Radio Cultura, le tenía una gran deuda a General Electric. Decíamos, como no me la vayan a poder pagar, vamos a cobrárselo con este espacio de este muchacho. Y entonces me dijeron que sí. No solamente me dijeron que sí, sino que además me pagaron muchísimo dinero. Yo no entendía. Yo decía, bueno, pero si a mí me pagan esto, ¿cuánto le pagarán a Peña o Tolina? En todos los anuncios que ellos hacían en la prensa, había abajo una tira que estaba yo, disfrazado como un Napoleón, así con la mano aquí en el pecho y con un sombrero de papel tipo que pareció el que usaba Napoleón Bonaparte, y me anunciaban. El programa se llamaba Sesión Beat, era los sábados y duraba 1 hora. Luego me gustó muchísimo el programa. Allí conocí, porque tenía un programa, alguien que todavía casi todas las semanas hablamos, que era Carlos Raiban, que terminó siendo musicalizador, entre otros, de Radio Digital. Y nada, empecé a hacer el programa, gustó mucho. Y entonces le dije, bueno, vamos a hacer un programa de 6 horas para competir con quien era mi ídolo, Eduardo Morel, que tenía un programa los domingos toda la tarde. Y así empezó a hacer un programa que todavía los viejos programas los transmito, los mando toda la semana, sábado y domingo, a través de YouTube. Perdón, en Spotify creo que sale. Ok, excelente. Bueno, todo ese transitar, caminar, ¿cómo llegas, Napoleón, a uno de los canales más grandes de la televisión venezolana, Venevisión? ¿Cómo logras conectar allí con ellos? Mira, yo empecé, a mí la televisión no me traía mucho, te confieso. Yo empecé en el Canal 5 de la televisora nacional en un programa con un titular absurdo, que ahora estoy repitiendo en un programa de joda con mi hija, que se llama Noticiero para las Generaciones Futuras, es decir, para gente que no ha nacido todavía. Un informativo, un informativo que no informa de nada, ese es el subtítulo, donde con humor, pero también con profesionales, con música y demás, mostramos lo que piensa la gente hoy en día y discutimos sobre todas las teorías locas, esta de teoría de la conspiración que llaman. Por cierto, el programa de esta semana que sacamos pasado mañana, vamos a sacar sobre el despecho. ¿Okay? Entonces,
empecé allí en el Canal 5 hasta que yo le digo a Oscar Llanes, que era el director de la emisora, mira, pero porque yo estoy haciendo un programa que se llama El Noticiero de Generaciones Futuras. Es verdad que el Canal 5 se ve muy poco, pero eso es para gente que, dirigido a gente que no ha nacido, ¿no? Y me fui de allí. Después me llamó, ya era reconocido como disc jockey, empezaba a tener un nombre como disc jockey en Radio Capital. Y me llamó Venevisión, que tenía un programa llamado Ritmo y Juventud, desde la que empezó con los primeros programas de Venevisión, donde los parejas bailaban, y sé que yo quería poner, pero ok, entre un baile y otro y demás, ¿por qué no decimos cuál es la película más taquillera, cuál es el libro de la semana y todas esas cosas? Y a la gente no le gustó eso, ¿no? La gente lo que quería ver, lógicamente, era bailar, ¿no? El maratón de baile de los muchachos. Luego, entonces, pero el primer programa serio que yo hago es en Radio Caracas, porque en el gobierno de Luis Herrera se le impuso a los canales de televisión tener X cantidad de tiempo dedicado a los adolescentes. Y entonces Hernán Pérez Belisario, que era el gran productor y el hombre de Radio Caracas Televisión, decidió hacer, ¿cómo se llamaba el programa? Hola Juventud. Era de 11 a 12 de la mañana, que lo producíamos un pionero de la dirección y de Radio Caracas Televisión, Fariñas, y yo, que ya tenía un nombre en radio. El programa gustó tanto que en lugar de poner, que lo subieron de 12 a 1:30. Imagínate. Entonces, por primera vez a esa hora, le ganamos a Venevisión, con lo cual Venevisión entonces eliminó todas las series que tenía de relleno, que era Superman y ese tipo de cosas, y empezó a poner telenovelas. Ahí empezaron las telenovelas a esa hora. A la 1 de la tarde. Del responsable de que llenaran las telenovelas a esa hora. Okay. Y tuvimos mucho éxito, presentamos a gente, por ejemplo, tuvimos una semana nada menos que con Nadia Comaneci, ¿okay? Que era la sensación mundial en el mundo del deporte, sobre todo por su participación en las Olimpiadas. Tuvimos mucha gente en la cosa. Después hice en Radio Caracas un programa que gustó mucho, que se llamaba Dimensión Humana. Ellos querían hacer un programa norteamericano llamado 60 Minutes. Entonces yo le dije, mira, eso no lo podemos hacer aquí, porque fíjate, la semana pasada el 60 Minutes se metió con el presidente. Yo quisiera saber si tú te puedes meter con el presidente de la forma que se mete 60 Minutes. Yo no tengo ningún problema, pero vamos a estar claro, no se puede hacer. Hay que tener en cuenta que el mundo era totalmente diferente y era otro. Y entonces le dice, mire, yo vengo a hacer en radio la historia contemporánea de Venezuela narrada por tu protagonista. Y estoy buscando una fundación para grabar esas cosas, esos personajes que grabé audio, hacerlo en televisión, porque quiero que eso quede para la posteridad, la historia de ellos. Y entonces, pero me gustaría también grabar al pueblo, a la gente normal y corriente, la que nunca habla por televisión. Y entonces a ellos les gustó la idea y empezamos a hacer un programa piloto, que lo repetimos 3 veces hasta que por fin, una mañana, eran las 7 de la mañana, la tercera vez, Hernán me dice, vamos a ver el piloto cómo te quedó. Y Hernán, si me dices otra vez que no te gusta, ¿ok? Bueno, me rindo, hacemos otra cosa. Y le gustó mucho. El programa estaba llegó a tener el primer lugar de sintonía por encima de las telenovelas, por encima, imagínate qué bien, por encima de todo, y se llamaba Dimensión Humana. Todavía hay algunos en YouTube, por cierto. Algunos de ellos están en YouTube. Ahí hicimos programas muy hermosos. Después, pero llegó un momento en que, como dijo Ramón J. Velázquez, lo que hicieron inclusive se hizo René Esteves, que es uno de los pioneros también de la televisión, de Radio Caracas Televisión, hizo un libro dedicado a ese programa, Dimensión Humana. Y entonces eso lo prologó Ramón J. Velázquez. Y Ramón J. Velázquez dijo que los políticos deberían ver este programa porque esto es cómo siente realmente el pueblo venezolano, sus alegrías y sus tristezas, como yo decía al principio del programa.
pero casi toda la gente, aunque no eran todos, en todos los programas, todo el programa, había un drama. Y la gente me veía y empezaba a echarme cosas que a lo mejor a su pareja nunca le había dicho. ¿Ok? Y ahora se lo decía a todo el mundo, me lo decía a mí. Pero llegó un momento y dice, bueno, yo me empezaba a angustiar porque creía todo lo que me decía la gente, lógicamente. Y llegó un momento que le dije, mire, yo no puedo seguir haciendo este programa. No tienes otro para darme unas vacaciones del programa. Y había un programa llamado el Concurso Millonario que quisieron cambiar a quien lo protagonizaba, que era una actriz famosísima, amiguísima mía, por cierto, Doris Wells. Doris Wells, claro. La segunda etapa del Concurso Millonario en Radio Caracas lo hice yo, luego me llamó Televen, que estaba empezando, ¿no? Y entonces hice un programa en la mañana, toda la mañana, en Televen, que fue un éxito, pero Televen solamente se veía en Caracas. Y ese canal empezó a competir gracias a ese programa mío, que además lo repetían en la noche, y a una telenovela llamada, creo que Santeiro era, no me acuerdo. Okay. Y después volví a Venevisión, porque me llamaron para hacer justamente ese programa en la mañana en Venevisión. Eso es, más o menos eso es. Okay. En ese interín hice una película, en ese interín hice unos videoartes, que fui el primero que hizo videoartes en Venezuela, que hoy está esos dos videoartes en el MoMA de Nueva York, lo puedes ver en el MoMA de Nueva York. Ok. En ese interín, ¿qué más hice? Hicimos un piloto, Doris Wells y yo, escrito por Fausto Verdial, ¿ok? Que se llamaba Los Impostores, creo que se llamaba, que era más o menos lo que luego se hizo una serie en Estados Unidos que tuvo mucho éxito mundial llamada Moonlighting. ¿Te acuerdas de Moonlighting? Más o menos, sí. Ok. ¿Qué era eso? En ese interín hizo una película, inclusive, que se llamaba Lima. Excelente. Napoleón, tú que como verás, solamente me faltó bailar ballet. Bueno, lo veremos después. Ojalá. Eso me recuerda a una anécdota, perdona. Cuéntala. Teodoro Pekov a nuestra casa, porque quería que yo fuera candidato del MAS, sin estar en el MAS, pero conocí mucho, sobre todo a mi esposa Ángela Sago, creo que era Baruta, no me acuerdo para qué era. Yo me le quedo viendo y le digo, Teodoro, primero te veo a ti bailando ballet con un tutú, que yo metido en la política. Yo me dejó de hablarme durante muchísimo tiempo, o sea, como aquello. Pero bueno. Imagínate, así es. Napoleón, tú que eres, o que estuviste en esos dos grandes medios, Venevisión, Radio Caracas, conociste tanta gente, tantos proyectos internos, conociste su directiva. ¿El mensaje al público y la visión de país de estos medios es similar o es totalmente divergente? Radio Caracas y Venevisión, eran esos dos grandes medios. Mira, por mi experiencia personal no te lo puedo decir porque tuve una gran libertad, porque tuve además, yo también trabajé en el Canal 8, hice una telenovela en el Canal 8 donde Eduardo Serrano era el villano y yo era el galán. Se llamaba, creo. Pero yo tuve una gran suerte tanto en el 2 como en el 4, porque en el 2 sobre todo trabajé en la época de Hernán Pérez Belisario y en Venevisión trabajé en la época de Carlos Bardazán. Y tuve una gran libertad para hacerlo porque ellos respetan la creatividad. Les dije cada vez que me llamaban, porque también fui director de la revista Momento y se ganó el Premio Nacional de Periodismo con mi dirección. Excelente. La gente, bueno, pero ¿por qué usted me llama? A mí no me interesa menos ni siquiera acercarme a la política ni entrevistar a los políticos. Ese es un mundo que nunca me ha atraído en especial. Y entonces ellos insistían. Yo lo que quiero, y entonces se reían porque creían que yo me estaba burlando. Yo quisiera ser como Amador Vendayán, hacer un programa como Sábado Sensacional. Eso es lo que a mí me gusta, ¿ok? Y entonces, pero tú eres brillante, tú eres el mejor periodista y además el que se arrasa con el rating, lo que tú quieres. Y dice, bueno, vamos a hacerlo así. Ustedes saben lo que yo quiero realmente hacer. Ustedes saben lo que a mí no me gusta. Ok.
Pero le voy a preguntar lo siguiente, le pregunté a todos ellos lo mismo. Le dije, ¿usted o su familia tiene algún enemigo? Porque esta es su casa. A mi casa, no quiero que entre ningún enemigo. Quiero saber si ustedes tienen algún enemigo para no invitarlo. Y todos me dicen, no invita a quien tú quieras. Ustedes están seguros porque yo voy a invitar, el tema del programa va a ser el titular más importante coincidente de El Nacional, El Universal y Últimas Noticias del día. Ese tema es el programa del día siguiente. Y ese tema tiene unos protagonistas. Esa noticia tiene unos protagonistas. Y ustedes me dicen que no hay ninguna persona, ni política, ni no política, que sean enemigos de ustedes. Puedes contar con eso, Napoleón. Y así empecé a hacer, que empezó siendo de media hora y solamente con políticos, y terminó siendo de 3 horas cuando no era toda la mañana buscando dinero para alguna fundación o algo de eso. Así empezó 24 horas. 24 horas además tenía solamente hasta que Chávez politizó por completo el país, pero antes de que él la politizara por completo, tenía solamente 2 días con la política. El resto hacíamos programas hermosísimos, como por ejemplo la adaptación que hice de El Soberbio Orinoco. Y lo hicimos allí en el sitio donde Julio Verne, ¿no?, ideó El Soberbio Orinoco con actores. O hicimos tantas cosas hermosas. O llevábamos con el gobernador de Aragua de ese momento, llevábamos todos los años, 2 veces al año, porque son 2 grupos diferentes, a los muchachos pobres que sacaron las mejores notas al final del año, los llevábamos a Disney World. Y ahí se quedaban una semana. Por cierto, que eran muchachos muy humildes, y en una de esas, siempre se les llevaba al mismo hotel. Y en una de esas, no sé por qué, sin los muchachos ya allí ni nada de eso, yo fui al hotel, no sé por qué, debe ser a buscar unos amigos o algo de eso. Y se acercó el gerente del hotel. Me dijo, yo quiero decir una cosa. Por este hotel pasan niños de todas partes de los Estados Unidos y del mundo. Los mejores niños, los más limpios, los más organizados, los más ordenados, son ustedes, los niños venezolanos. Imagínate. Qué bien. Insólito. Para que tú veas. Así pasa. Bueno, pero es que tú lo ves en Caracas, con el metro de Caracas, ¿no? La gente respetaba la limpieza del metro de Caracas. Totalmente, claro. Yo recuerdo. Era ordenada en el metro de Caracas, ¿no? Porque la gente del metro de Caracas, ¿no?, era ordenada, había unas reglas claras y además había una vigilancia. Pero tú salías a la superficie y había sitios muy sucios, pero tampoco había basureros. Exacto. Bueno, sí. Así pasa. ¿Qué aptitudes, Napoleón, qué aptitudes y qué actitudes ves tú en los comunicadores y en los periodistas más destacados? ¿Cómo que qué actitudes? Hay de todo, como en todo, como en la política, como en la docencia, como en la ingeniería, como en la medicina. Buenos, malos, regulares, oscuros, honestos, menos honestos, en fin, hay de todo, depende de quién me hable. Pero yo he tenido una enorme suerte en mi vida, siempre lo digo, ¿okay?, de los compañeros que tuve tanto en radio como en televisión como en la prensa. Gente sumamente trabajadora, inclusive gente mucho más conocida que yo cuando trabajaba con ellos, que me querían y que me trataban como un hijo, como fue el caso de Renio Tolina, o como fue el caso de Adolfo Martínez Alcalá, o como fue el caso de Rosalía Romero, la hermana de Aldemaro Romero, o de Cecilia Martínez, por citarte 4 de los varios, ¿no?, como Francisco Herrera Luque. Es decir, he tenido una suerte extraordinaria. Inclusive la gente que yo dirigía, tanto mi mano derecha como los grupos de periodistas, que unos que estaban empezando, otros que tienen nombre, sumamente talentosos, sumamente trabajadores, sumamente abnegados, ¿no?, que podían pasarse toda la noche trabajando. Por ejemplo, esta es una de las cosas que me recuerdan ellos muertos de risa. Ya estaba Chávez en el poder cuando le daba por hablar por horas y horas hasta la madrugada. Y entonces en una de esas madrugadas él anunció
y me llaman por teléfono, que yo nunca escuché ninguna de esas charlas que hacía Chávez, nunca en mi vida, nunca lo escuché. ¿Cómo se llama? Porque no me interesaba eso. Y además porque era muy populista. Entonces no se sabe qué iba a decir, qué decía de verdad y de mentira y esas cosas. Bueno, pero en fin. Entonces él anunció y le pidió a la gente humilde que pusiera sobre su rancho los gallinitos verticales famosos. ¿Te acuerdas de los gallineros verticales? Claro, claro, sí, sí, lógico. Y entonces ya a esa hora de la madrugada, no sé si era la 1 de la mañana, llamo a mi mano derecha y digo, mira, Chávez acaba de decir una vaina, una loquera, me dicen, ¿es verdad que dijo tal cosa? Digo, sí, sí, dice ella, porque ya sí tenía que verlo. Y entonces, sí, lo dijo. Digo, no, el programa de mañana es el mismo tema, pero la escenografía es un gallinero vertical. ¿Cómo? No podemos, pero si es la 1 de la mañana, no vamos a conseguir las gallinas y no vamos a tener la esa de los gallineros. Es decir, pero es que eran gente brillante y trabajadora. Temprano, a las 4 de la mañana, fueron al mercado ese que queda cerca de Radio Caracas, el programa está en Venevisión, compraron las gallinas, la tela, y entonces encima de nosotros estaban las gallinas con esa tela llena de huecos. Claro. Los invitados, recuerdo clarito, eran nada menos que Simón Díaz. Y recuerdo a Simón, que fue varias veces en el programa. ¿Por qué recuerdo en especial a Simón? Porque éramos varios, no me acuerdo cuál era el tema, y las gallinas se dedicaron a cagar encima del pobre Simón Díaz. Solamente cagaban encima de Simón Díaz. Por fortuna tenía su sombrero, debe ser que creí que la traía el sombrero. Imagínate. Yo veía y decía, Dios mío, Simón, qué falta de respeto, va a creer que es a propósito. No puede pensar que es a propósito porque nosotros no tenemos gallinas amaestradas. Claro. ¿No? Pero qué pena con Simón, que es una gloria nacional, ¿no? Claro. Vinieron las cuñas, y seguían cagando y cagando, porque además yo no sé qué le dieron a esas gallinas antes del programa, que estaban todo el tiempo en eso. Pero a Simón y solamente a Simón. Y entonces, cuando vinieron los comerciales, yo le digo, quiten a las gallinas de ahí, porque están cagando encima de Simón Díaz, y perdona, Simón. Y así dejaron de cagarle al pobre Simón Díaz. Imagínate tú. Napoleón, para todas las personas que te siguen y que te quieren seguir, escribir, ¿cuáles son tus redes sociales? Depende del programa. Yo tengo Napoleón Bravo Oficial, que creo que eso es en Spotify y demás, donde está ese programa que estoy haciendo ahora con mi hija, más bien que hace mi hija conmigo. Es la idea, la investigadora y la que hace el libreto. Yo le ayudo con la música, que se llama El Noticiero para las Generaciones Futuras, el informativo que no informa de nada. Eso está en Napoleón Bravo Oficial y en bravo@tramology.com. Las entrevistas que hago están en Bravo 24 y Gente en Ambiente creo que está en Spotify, ¿no? Yo en eso de las nuevas tecnologías quiero adaptarme poco a poco, pero para entender esas nuevas tecnologías hay que tener, para mí entender, menos de 35 años. Y yo tengo un poco más. Ok, Napoleón. Napoleón, ¿tienes alguna rutina de bienestar diario? Meditar, caminar, cuéntanos, ¿qué haces para estar bien diariamente, activo? Yo siempre he sido muy flojo en eso de caminar, y eso que mi hija y mi esposa me dicen, tienes que caminar, La única que me ha hecho caminar es la perrita que me regaló mi hija, que le he llamado Cameron, porque yo he decidido que tengo una novia virtual que se llama Cameron Díaz. Cameron Díaz es mi novia virtual. La Cameron Díaz de La Máscara, por ejemplo, de la película La Máscara. Entonces le puse a la perrita Cameron. Con ella camino alrededor de la urbanización, pero no la hora que me piden que camine. Si es 15 minutos es mucho, pero como ella se la pasa meando, entonces ella va hasta la puerta, llora ahí, me va a buscar, me ladra de una forma especial, no sé qué, para decir, mira, estaba en la puerta, quiero salir, ¿ok?
y entonces como 4 o 5 veces al día tengo que sacarla. Cuando tengo tiempo de sacarla 4 y 5 veces al día. Claro, claro. Pero he tratado de ir a gimnasios ya cuando tenía 40 años y no duró ni 3 días. Ok, ok. Napoleón, ¿cómo ves el futuro de Venezuela a mediano y a largo plazo? No sé si a mediano plazo, pero a largo plazo veo un futuro mucho mejor. El mundo está cambiando. La crisis venezolana llegó en el peor momento posible, que es cuando todo el mundo está cambiando radicalmente como nunca antes, ¿no? Creo que para bien, porque todo lo que es inteligencia artificial bien aplicada es alguna maravilla. Por ejemplo, se dice que dentro de 3 años máximo el Internet va a ser gratuito en todas partes del mundo. Creo que en 10 años se acabará la muerte, es decir, la gente puede vivir indefinidamente porque se descubre cómo no envejecer y además desde el momento en que tú naces ya sabes cuáles son las deficiencias con las cuales nacen heredadas de tu padre o de tu madre, con lo cual es posible tener una enfermedad que va a frenar, entre otras, el cáncer y muchas otras enfermedades. Eso es parte de la inteligencia artificial, pero evidentemente con ya la tecnología que existe, que son todos estos medios, esta posibilidad de que yo estoy hablando contigo, tú en Nueva York y yo en Orlando, y que tienes un canal de televisión que no necesitas millones para tener un canal de televisión y todo ese Así tipo es. de cosas, pues es un avance impresionante, pero que también está cambiando al mundo entero y la forma de ver el mundo de la gente y la información de la gente. Lo que la gente escucha un solo día, ¿ok? O lee, por ejemplo, el New York Times, un día en el New York Times, es mucho más de lo que la gente se enteraba o sabía o aprendía a lo largo de toda su vida. Un solo día. De verdad, así es. Así es. Napoleón, ¿en qué proyectos trabajas en este momento? ¿Tienes giras, presentaciones? ¿Vas a Venezuela próximamente? Cuenta, ¿o no? Yo no puedo entrar a Venezuela, para empezar. Ok. Quiero estar creyendo que yo era español, la nacionalidad. Ok. La casa, el primer programa que prohíbe Chávez Frías fue el mío, el de 24 horas. Y después recibí la persecución sistemática de José Vicente Rangel, un ser nefasto, que representa lo peor de eso que llaman la Cuarta República, un palangrista famoso. ¿Cómo se llama? Pero no puedo entrar a Venezuela. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, en este momento me provocó volver a la actuación y estoy ensayando. Hoy empezamos a ensayar en la noche para un microteatro con Alex Rivero, quien fue productor en Radio Caracas Televisión. Yo lo conozco ahora porque él fue productor en Radio Caracas Televisión cuando yo estaba en Venevisión. Y él tiene aquí los microteatros en Orlando y estoy ensayando para trabajar allí. Orlando Urdaneta me escribió 2 pequeñas obras de teatro, a ver si él y yo hacemos eso. Orlando Urdaneta es un tipo absolutamente brillante. Excelente, ¿no? Así es. Sí, y nada, eso es lo que estoy haciendo, más este programa con mi hija, más las entrevistas que hago todos los días. Yo después de esta entrevista que tú me estás haciendo, voy a su vez entrevistar y sacar la entrevista de hoy lunes, porque hace varios días que no hago eso. Voy a volver a hacer con un muchacho brillante como editor y además como musicalizador, unos micros que tenía de lo mejor de nuestra vida, para sacarlos todos los días, volverlos a sacar. Yo investigo, le escribo el libreto, lo grabo y él pone todo lo demás. Lo edita, busca los videos, busca las canciones, ese tipo de cosas, para que la gente lo escuche. Excelente. Bueno, Napoleón, todos en la vida dejamos un legado. Nos van a recordar. ¿Cuál será el legado de
Napoleón Bravo, ¿cómo quieres que te recuerde? Por mi trabajo, por la historia contemporánea narrada por su protagonista, por cómo era, como dijo Ramón J. Velázquez, lo que pensaba, sentía el pueblo venezolano en esa época, ya en los años 80, por mi trabajo, no solamente la historia contemporánea narrada por su protagonista, sino también la historia del béisbol, la historia del fútbol en Venezuela y de la aviación, que eso lo grabé para la radio, por mis premios nacionales de periodismo, no sé, por mi trabajo fundamentalmente, y porque nadie puede decir, ¿no?, que yo le he hecho maldad alguna a una persona, a ninguna villanía ni nada de eso. Bueno, ya para irnos, para cerrar, ¿qué le dirías a toda la gente que nos ve y que nos escucha y que te seguirá viendo durante muchos años en estas redes sociales como YouTube y otras plataformas? ¿Qué le dirías para que primero que luchen por sus sueños y segundo, lo más importante, que nunca se rindan? Bueno, nunca se rindan. Los grandes triunfadores, ¿no?, lo hicieron porque al principio le rechazaban su trabajo, porque si tú quieres cambiar algo, si tienes nuevas ideas, te va a costar más. Y si no, pregúnteselo a los Beatles, que ya eran conocidos en Inglaterra y habían llegado al primer lugar. Y en Estados Unidos ninguna empresa disquera los consideró. O a la propia Tina Turner, que a los 40 años, cuando se quiso lanzar sola y en rock, las convencían, bueno, y esa vieja que va a estar cantando rock, y además mujer y cantando rock. Y miren en lo que se convirtió, porque ella insistió que luchen, ¿no?, que si la pareja no les resulta porque es un abusador, como el caso de lo que le sucedió Tina Turner con Ike Turner, que le golpeaba, que la maltrataba, que la violaba de formas horripilantes. Llegó un momento, creo que fue por el budismo, cuando se metió en el budismo, Así es. un día arriesgando su vida, ¿no?, salió corriendo de donde estaban en la gira y empezó a ver qué hacía, porque además el tipo tenía el dinero de ella, fue un desastre, y empezó a luchar. No creían en ella y siguió luchando. El primero que realmente creyó en ella conocido es un artista extraordinario, que yo lancé su disco en Venezuela, por cierto, David Bowie, un extraordinario compositor, cantante, dibujante, productor de cine de Inglaterra, que pegó varias canciones, entre ellas Let's Dance, es la más popular, que llegó al primer lugar a nivel mundial. Es que todos los grandes artistas, y además no importa tu condición social, de hecho, la mayoría de ellos, ¿no?, fueron muy pobres, pero muy pobres, y tuvieron que luchar por su sueño. Porque, por ejemplo, en el caso de luchar por su sueño, no todos los padres son tan buenos padres y no entienden que una cosa es lo que ellos quieren que sean los hijos y otra cosa es lo que los hijos quieren ser. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Barbra Streisand, la mamá le decía, ¿cómo vas tú a estar cantando con esa narizota que tienes, tan fea que eres? Tú no vas a hacer nada. No le importó, ella siguió y hasta donde llegó. Por citarte un solo caso. Así es verdad. El caso de Bad Bunny, que es un tipo que era el que recogía los productos en un mercado y los ponía en las bolsas, ¿no? Y ahí lo tiene. Miren dónde está Bad Bunny. O en el caso de Brad Pitt, que era un muñeco disfrazado, creo que en una tienda de McDonald's o de McCoy, una cosa de esa, y miren dónde está. Pero tuvieron que luchar y luchar una otra vez. Tuvieron que aguantar que dijeran, tú no sirves para esto. ¿Ok? Bueno, el propio Einstein no creyeron en él en el colegio. Y ahí así es, totalmente. Michael Jordan, sí, mucha gente. Bueno, de verdad, Napoleón, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu historia de vida. Se te aprecia y sigue pues brillando con esa luz de siempre. Hasta luego. Nos vemos. De verdad que sí. Claro que sí. Y a mi querida Ingrid Caribay Valero, que hizo posible esta entrevista, a toda la gente que nos ve y que nos escucha en nuestro canal de YouTube, a través de la Mía FM y de Visión Estéreo Radio, y que nos verán diferido en el canal de YouTube de Gregory Prada, les recordamos que
que nos vemos en el próximo programa a través de la MIA FM y de Visión Estéreo Radio.